El sol estaba cayendo sobre un camino polvoriento entre Samaria y Galilea. La luz anaranjada bañaba las piedras, pero no lograba calentar el frío que se respiraba. A lo lejos, un grupo de figuras se movía lentamente, como sombras quebradas. No eran viajeros comunes, sus rostros estaban marcados, sus cuerpos envueltos en harapos. El olor a soledad se podía sentir antes que el del polvo. Eran 10 hombres desterrados por la misma sentencia, la lepra. Vivían entre gritos de advertencia y miradas de desprecio. Y ese día, el viento llevó su clamor más allá de donde ellos podían correr. Uno de ellos levantó la voz con un temblor que no era miedo, era esperanza. Y dijo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El eco viajó por el valle y algo en ese instante cambió. Jesús caminaba rodeado de discípulos y curiosos. La multitud murmuraba historias de milagros, ciegos que veían, cojos que corrían, tormentas que obedecían. Pero al escuchar aquel grito, él se detuvo. No fue solo el sonido, sino el peso de una súplica que atravesó la barrera invisible de la miseria. Sus ojos miraron entre la distancia y los encontró. 10 siluetas temblorosas a varios metros, obedeciendo la ley que prohibía acercarse. El polvo se arremolinó en silencio. Jesús no avanzó ni retrocedió, solo habló. Id, mostraos a los sacerdotes. Nada más, no hubo un toque, ni una oración pública, solo una orden. Los discípulos se miraron, confundidos, pero en los rostros de aquellos 10 hombres, una chispa había encendido algo más fuerte que la duda: la fe. El viento soplaba áspero cuando los 10 hombres comenzaron a caminar. No tenían garantías ni señales inmediatas de cambio. Las llagas seguían abiertas, las manos seguían deformadas, pero cada paso era una declaración silenciosa: creemos. Uno de ellos, un samaritano de mirada dura por los años de desprecio, apretaba los dientes con cada zancada. No entendía por qué aquel maestro no había hecho un gesto más grandioso, y sin embargo no podía ignorar la autoridad de su voz. A medida que el camino se alargaba, algo imperceptible comenzó a suceder. Primero, un hormigueo, luego, una tibieza en la piel. Las llagas empezaron a cerrarse. El dolor cedió. La carne recuperó color. Se miraron unos a otros, y el asombro los golpeó como un trueno. Estaban sanando. El primero en notarlo fue el más joven. Sus manos, antes rígidas y amoratadas, ahora podían cerrarse en puños llenos de vida. Se detuvo en seco, respiró hondo y gritó. Un grito que no era de dolor, sino de victoria. Los demás se miraron, incrédulos. El samaritano pasó los dedos por su propio rostro, ya no sentía la piel áspera y rota. Era como si el desierto hubiera florecido de repente. Uno tras otro comenzaron a reír, a llorar, a abrazarse sin miedo. Pero en medio de aquella euforia, el samaritano no pudo seguir corriendo hacia los sacerdotes como los demás. Su corazón le decía que había algo más importante que recibir un certificado de pureza. Con los ojos húmedos y el pecho ardiendo, giró sobre sus pasos. El camino de vuelta se sentía diferente. No había polvo en su mirada, sino lágrimas. Cada paso que daba hacia Jesús era como si el mundo recuperara color, como si el aire mismo celebrara con él. En su mente resonaba una sola convicción: no puedo seguir adelante sin agradecer. Cuando lo vio a lo lejos, no contuvo su voz. Gloria a Dios, clamó con todo su ser. Se lanzó al suelo delante de Jesús, postrado, con el rostro contra la tierra. El maestro lo miró con una mezcla de ternura y asombro. Sus palabras cortaron el aire como una flecha. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? El silencio respondió. Luego, con un brillo en los ojos, Jesús dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Las palabras de Jesús quedaron flotando, pesadas, como si buscaran a los que no estaban. En algún lugar del camino, 9 hombres corrían aún hacia los sacerdotes. Corrían hacia la validación, hacia el derecho de volver a la ciudad, hacia la vida que habían perdido. Pero ninguno volvió la vista atrás. El samaritano, aún de rodillas, entendió algo que los otros no vieron. No se trataba solo de ser sanado en el cuerpo, sino en el alma. Mientras el sol se ocultaba, Jesús se inclinó ligeramente hacia él. Era un gesto que hablaba más que 1000 palabras, un reconocimiento, una bendición, una eternidad contenida en una mirada. Y en ese instante, el hombre supo que había recibido algo que no todos obtienen, aunque todos lo necesiten. El samaritano se puso de pie lentamente. Sus manos ya no temblaban por la enfermedad, pero sí por algo más profundo, la certeza de que había tocado lo eterno. A su alrededor, el paisaje parecía distinto. El cielo estaba teñido de oro y púrpura, como si el universo mismo hubiera pintado un cuadro para ese momento. El viento ya no sonaba como antes. Ahora llevaba un susurro que él entendía en lo más íntimo. Has sido encontrado. Jesús comenzó a caminar, y el hombre lo siguió unos pasos, como un niño que teme perderse. No sabía a dónde iba el maestro, pero sabía que cualquier lugar con él era mejor que cualquier lugar sin él. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Salmo 84:10. Jesús no habló de inmediato. Caminó unos metros, dejando que el silencio revelara lo que las palabras a veces esconden. El samaritano entendió que la lepra de su piel no era la única que había sido curada ese día. La más peligrosa era la que vivía en el corazón, la ingratitud, el orgullo, la autosuficiencia. Mientras pensaba en los otros 9, imaginó sus risas y celebraciones en la ciudad. Pero también comprendió que podían volver a estar limpios por fuera y seguir enfermos por dentro. Jesús, sin detenerse, habló al fin. Muchos buscan el milagro, pero pocos buscan al que lo da. El hombre sintió un peso dulce sobre sus hombros. No era condena, era un llamado. Comprendió que aquel día no había sido solo sanado, había sido salvado. El sol se hundía detrás de las colinas, y las sombras alargadas parecían querer alcanzar al maestro y a su nuevo discípulo. El samaritano sabía que no había retorno a su antigua vida. Aunque pudiera caminar libremente por las calles, su corazón ya no pertenecía a la misma aldea, ni a los mismos sueños. Jesús no le prometió riquezas ni seguridad. Le ofreció algo más inquietante y más glorioso, un lugar en el reino que no se ve con los ojos. En su mente las palabras resonaban como campanas invisibles. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entendió que su sanidad era apenas el primer capítulo y que lo mejor aún estaba por escribirse. Jesús se detuvo en lo alto de una pequeña colina. El viento agitaba su túnica blanca y el cielo detrás parecía encenderse en tonos de fuego. El samaritano sintió que cada mirada del maestro no se detenía en su piel, sino que atravesaba hasta el lugar más oculto de su ser. No vuelvas al polvo del que te arranqué, dijo Jesús, con voz serena pero inquebrantable. Vive como uno que ha visto la luz. No eran palabras para recordar un día, eran palabras para marcar toda una vida. Mientras tanto, los otros 9 llegaban al pueblo. Los sacerdotes, sorprendidos, los declaraban limpios. Familias gritaban, abrazaban, lloraban. Pero en medio de la fiesta, nadie preguntó, ¿dónde está él? La alegría legítima se convirtió en rutina. En pocos días, sus vidas se llenaron otra vez de preocupaciones, de negocios, de pequeñas discusiones. La lepra física había desaparecido, pero la lepra invisible, la del olvido, comenzó a crecer en silencio. Jesús continuó su camino hacia Jerusalén.
El samaritano lo seguía a cierta distancia, sin querer interrumpir la conversación que el maestro parecía tener con el propio cielo. No había multitudes ahora, solo el canto lejano de las cigarras y el crujir de la tierra bajo sus pies. Y fue allí, en ese desierto silencioso, donde entendió que la fe verdadera no siempre se vive en plazas llenas, sino en caminos solitarios. La decisión de regresar a Jesús había sido instintiva, pero ahora comprendía que había elegido más que agradecer. Había elegido someter su vida a una nueva voz. Recordó su pasado de desprecio como samaritano. Sabía lo que era vivir excluido, pero ahora la exclusión no le pesaba, porque había encontrado un lugar donde no importaba su origen, sino su fe. 10 fueron limpiados, pero solo uno fue hecho completo. El samaritano entendió. La sanidad que había recibido no se veía en el espejo, se veía en la dirección de sus pasos. La noche cayó y el cielo se llenó de estrellas. Jesús habló de un reino que no se conquista con espadas, sino con corazones rendidos. El samaritano escuchaba como quien bebe agua en el desierto. En ese instante supo que su vida, que antes había sido un desperdicio de días, ahora tenía un propósito eterno. Días después, llegaron a una aldea donde otros enfermos aguardaban. Jesús los sanó, uno por uno, sin distinción. El samaritano observó y comprendió que el reino de Dios crece en los lugares que el mundo olvida. No había escribas ni pergaminos allí, pero lo que sucedía quedaba grabado en la eternidad. El samaritano entendió que su historia sería contada mucho después de que sus huesos descansaran, no como el leproso que fue sanado, sino como el hombre que regresó. Llegó un amanecer en que sus caminos se separaron. Jesús debía seguir hacia Jerusalén, hacia un destino que el samaritano no podía comprender del todo. Pero en su corazón sabía que ese adiós no era final, porque aquel que le dio nueva piel también le había dado una nueva eternidad. Años después, al mirar sus manos aún limpias, el samaritano sonreía. No por la salud, sino porque nunca olvidó al que le dio más que vida, le dio propósito. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había sido sanado, él no hablaba de su lepra, hablaba de Jesús. Esta historia no es solo sobre 10 leprosos, es sobre nosotros. Todos hemos llevado alguna lepra invisible, heridas, orgullo, pecado, miedo. Dios sigue extendiendo su voz, diciendo, ve y sé limpio. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Seremos de los 9 o seremos de ese uno que regresa a agradecer? Hoy, Él no busca multitudes que lo aclamen, sino corazones que lo sigan. Y tal vez tu regreso empiece ahora mismo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Gracias por ver esta historia. Si algo de este relato habló a tu vida, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte tocó más tu corazón, el milagro o el regreso? No olvides suscribirte, compartirlo y ser parte de quienes llevan la luz más allá del camino polvoriento.